Mis amados, qué bueno estar de vuelta con ustedes. Y entramos de fondo. Estamos hablando sobre promesas y herencia. El vivir esperando que las cosas pasen, o vivimos sabiendo que ya pasaron en la cruz y en la resurrección, y que tú y yo tenemos acceso a ellas. Y entonces estamos hablando de aquel velo que dividía el lugar santísimo, que es el lugar santísimo profeta, porque lo oigo hace rato hablar del santo y el santísimo, y esa SS me tiene ya loco. No te enloquezcas, muchacha, tómala con calma. Mira, recuerda que en el lugar santo, después de haber pasado por el sacrificio y el lavatorio de manos, piel, la ofrenda, haber atravesado la puerta, colocado el holocausto, el resto del holocausto ser quemado fuera, y ya después de estar todo eso logrado y bien hechecito y bien limpio, era cuando el sacerdote podía entrar al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Bueno, era el lugar de oro. El atrio era de cobre, de bronce, aquí era de oro. Todos los utensilios, tazones, mesas, cucharones, todo era oro. Que representaba lo que Dios iba a aceptar de lo que el hombre hacía allí. Y como era para Dios, tenía que colocarse en lo más bello de lo creado, en cuanto a lo que eran metales. Y el oro representaba aquellas cosas purificadas que Dios recibía. Y entonces había una mesita que tenía 12 panes, 12 copas de aceite, y tenía también 12 con incienso. Se tenían que mezclar, mojar el pan y comerlo todos los días los sacerdotes, dejando siempre un pedazo de cada día para en el último día, que no podía haber nada de esos panes que se tenían que haber comido durante la semana, para colocar los nuevos y los nuevos tazones, se quemaban en carbones con mucho incienso. Pero a su espalda estaba el candelabro, con sus 7 llamas, apuntando hacia el lugar donde el sacerdote simbolizaba alimentarse de los panes de Dios. Eso se llamaba el lugar santo. En el lugar santísimo estaba otra caja de oro también, donde estaba plasmadas las tablas de la ley. Estaba un vaso con maná. Mira cómo es el Señor, que ellos cogían el maná de un día para otro, si lo amontonaban se les podría, y esto llevaba años ahí y no se dañaba. Era un simbolismo que lo vamos a estar hablando más adelante, no sé si ya lo hablé, pero de todas maneras esto era un chispito hoy. Eso significaba de que ellos tenían que recordar cómo Dios los había sostenido, alimentándose de la mano de Dios. Y estaba la vara de Aarón con la que él se apoyaba, que cuando quiso formarse una división en el cuerpo de Jehová, por gente que siempre está protestando, que no hace nada, pero que siempre protesta, el Señor dio una muestra de que en una vara que ya no tenía vida, le hizo hacer hojas, flores y almendras. Quiere decir que todos los que estaban con la vara pertenecían a la unión. Y cuando se llegaba a ese lugar, después de haber pasado el lugar santo bien, y haber pasado el atrio bien, pues Dios se manifestaba allá en el lugar santísimo, una vez que presentaran en los lugares que Dios decía la sangre del sacrificio, una vez al año. Pero ahora en Jesús todo eso se ha convertido
en que nosotros somos el templo de Dios, pero lo hemos dicho por cantidad de años, pero no sabemos cómo somos. Y el mismo templo de Dios, que está dividido en 3 partes, así somos nosotros. El atrio es nuestro cuerpo físico, el que hay que colocar en el Señor para poder que sea sacrificado, porque aunque tus órganos que mueven tus sentidos son físicos, si ellos no están sacrificados en Jesús, todo lo que te pase en el lugar santo lo vas a hacer conforme a lo que aprendiste del mundo natural. Y estamos hablando sobre cómo colocar la imagen real de eso que ellos hacían simbólicamente, de tomar el pan, emparamarlo en el aceite, símbolo del Espíritu Santo, produciendo un aroma agradable al Señor, como era el incienso, y luego teniendo que dejar un resto de pan para ser sacrificado luego en olor con mucho incienso al Señor, que representa las oraciones de los justos. Una oración de un justo es alguien que sabe que está justificado, que tiene posesión de su herencia porque por las promesas aprendió lo que él tenía, y que se presenta delante del Señor en ese incenciario, no para pedir, allí uno se presenta para dar, que a esto es que vamos a llegar. Pero si en el alimento de la carne del Señor, como él lo habla en Juan capítulo 6, y hablando de que Él es el alimento, y ya lo dijimos en el capítulo anterior, si tú vas a mirar la palabra del Señor como un libro, y lo vas a leer y a leer y a leer, y no tienes ese tiempo, ese espacio, para poder que Él, que es la palabra, te hable, abra tu oído, abra tu ojo, para que puedas ver y oír lo que Dios quiere, no le vamos a permitir al Espíritu Santo de Dios que nos ministre conforme la voluntad del Señor. Entonces jamás podremos hacer el anhelo, el deseo que Dios tiene en su corazón, guardado para que tú y yo lo hagamos ahora. Entonces, la supuesta herencia que ganó Jesús para nosotros se hace en supuesta, porque vemos inalcanzable el reino de Dios. Y el reino de Dios es para que nosotros aquí en la tierra nos manifestemos. Y entonces Él dice que nos ha dado las arras del Espíritu Santo como garantía. Y esto es fabuloso cuando podemos entender eso. No es solamente hablar de la operación o de el fruto que tiene el Espíritu. Porque cuando nosotros, por ejemplo, miramos la Escritura, y tú puedes mirar, por ejemplo, que dice que el Espíritu Santo tiene diversidad de operaciones y que Él la entrega al cuerpo de Jesús como Él quiere. Operaciones no es más que una manera de que Él va a hacer a través de ti. Ahora, te pregunto, ¿Él opera a través de ti para ti? ¿O opera a través de ti para otros? Para los dos. Pero la mayoría de las operaciones que el Espíritu hace por ti es para bendecir a otros. Porque la manera de ser bendecidos para bendecir es esa. Y entonces tú encuentras dentro de las operaciones que el Espíritu hace, que es herencia, esto es nuestro. Tú encuentras palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, con una fe que no es como la que a todo el mundo le dan. Esta es una fe mucho más profunda. Dones de sanidad, no quiere decir que te los van a dar todos a ti, es posible que te los dé todos, pero cuando habla de dones de sanidad es que van a haber gente en la iglesia que Dios va a usar para sanar gente de huesos, a otros de sordera,
a otros de problemas de la cabeza, de la columna, de huesos, y habrán algunos que lo alcanzarán casi todos, pero se moverá la iglesia en dones de sanidades. ¿Ve? A otros el poder de hacer milagros. Siempre me han preguntado, y al principio me lo pregunté también, ¿qué es esto? ¿La sanidad no es un milagro? ¿Y el milagro qué es entonces? La palabra correcta aquí es el milagro señal. Tú ves, por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, ese es un milagro, pero un milagro señal. Si tú vas a Juan, capítulo 2, vas a leer que aparece como si fuera el primer milagro, pero cuando tú miras Mateo y Lucas, te das cuenta de que él, sin tener los discípulos, en Galilea ya él hacía milagros de sanidad física. Y ahí en Juan 2, en el último versículo donde se narra la conversión del agua a vino, vas a ver que él dice que esta señal la hizo para que sus discípulos la pudieran mirar. O sea, los milagros tienen mucho que ver con la señal sobrenatural. A otro, profecía. Esta profecía es el de poder tener el denuedo para hablar de las cosas de Dios. El discernimiento, que es un espíritu para poder discernir no solamente los tiempos, sino cómo se están moviendo los espíritus, los que están contigo y los que están fuera de ti. Cuando digo están contigo, cuando tú tienes personas a tu lado, el Espíritu Santo te comienza a ministrar los espíritus de Dios, cómo están moviendo sus intenciones, sus deseos. Diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Cuando estamos hablando de lenguas son idiomas, porque si tú vas a mirar Hechos, ellos hablaron lenguas idiomáticas, que quiere decir que cuando una persona habla en lenguas, habla un lenguaje que él no entiende porque no lo conoce, pero representa un idioma de algún lugar del mundo, porque para eso es, para que cuando alguien de ese mismo continente o ese país escuche la lengua, escuche su idioma, y que aunque éste no lo sabe hablar, Dios por su idioma le comienza a hablar. También vemos el fruto del Espíritu, y quiero hacer un poquito de recorderis en esto, porque ahora vamos a entrar, que cuando nosotros estamos en el lugar santísimo, no solamente nos estamos apoderando de esta herencia que está hablando de la operación del Espíritu Santo, sino que también en Gálatas 5:22 miramos el fruto. El fruto, ¿tú te acuerdas que el Señor dijo que por su fruto los conoceréis? Bueno, está hablando de que cuando el Espíritu Santo está en control de ti, cuando tú le permites a Él que los sentidos de el Dios Todopoderoso gobiernen dentro de ti, los tuyos, los naturales, los carnales, no van a tener control. Pero profeta, ¿cómo así? El Espíritu, los sentidos de Dios van a operar en mí. No, los sentidos de Dios, Él es el Creador, van a estar sobre la naturaleza mala, el hombre viejo. Y Él va a usar tu mismo oído, tu mismo mirar, tu mismo saborear, el tocar, el oler. Pero esta vez los va a usar para beneficio de Dios. Tu voluntad va a permitir y que Dios tome control de eso. Profeta, ¿y cómo se hace eso? Segunda de Corintios capítulo 10 te dice que llevando todo pensamiento sujeto a la voluntad de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, que cuando tú vas a empezar a colocarte bajo la bendición, bajo la mano de Dios, y esto es en un principio,
Y al principio será un poco más complicado, luego será un poco difícil, luego será un poquitín difícil, después se va a convertir en un hábito, en que tus sentidos siempre van a estar mirando lo que Dios dice, lo que Dios hace, para poder escuchar lo que Dios quiere decir y hacer lo que Dios... Eso es un día a día. Por eso en uno de los números de las enseñanzas te estaba diciendo que la vida en Dios es igual que la santidad, el éxito o el fracaso. Se va logrando en el día a día. Una persona no va al fracaso de un día para otro, no. Él comienza a tomar decisiones equivocadas día tras día, hasta que llega al fracaso. Al éxito se llega igual. Va tomando decisiones afortunadas día a día hasta que llega al éxito. En la vida con Dios es igual. Tú vas tomando decisiones a favor de lo que la promesa te anunció y vas a tomar la herencia de Dios. Es un día a día. Entonces, una persona que comienza esa vida poderosa con el Señor y a llevar todos sus pensamientos sujetos a Cristo, le llegan y no puede, y lo mejor es la insuficiencia. Señor, no puedo con esto. Señor, no puedo con esto. Señor, mira, te entrego esto, yo no puedo dominar esto, pero tú sí lo puedes dominar. Yo quiero quitármelo encima, Señor. Yo deseo servirte a ti, yo deseo que todo mi ser solo piense en ti, Señor. Veía a un hermano que vino de un encuentro anoche y decía, nunca había visto que yo podía, porque siempre pensé que lo podía hacer, pero nunca lo hubieron los cambios. Pero ahora que me entregué a Él completa y totalmente, veo como de un día para otro estoy viendo las cosas diferentes. Y solamente lo quiero a Él, lo deseo a Él, porque este gozo que tengo, esta alegría, se me rompió el velo. Claro. Cuando tú entiendes que tú no puedes y que Él sí puede. Cuando tú entiendes que Él va a usar tus mismos sentidos. Él se va a colocar encima de ellos, porque tú no lo puedes hacer. Entonces Él va a tomar control de ellos si tú se los entregas. Él te va a dar la vida. Entonces estaremos dando frutos del Espíritu. No solamente sus operaciones, sino que estaremos derramando el amor de Dios. Tendremos el gozo que el mundo no conoce. Tendremos la paz que el mundo no conoce. Estarán en aflicción, estarán en angustia, estarán en dolor, estarán en enfermedad. Estarán pensando qué va a pasar mañana, pero nosotros no dependemos de eso. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Nuestros sentidos no miran el mundo natural. Nuestros sentidos lo miran a Dios. Y por cuanto miras a Dios, tu Creador, ¿qué tú crees que está pasando? ¿Qué tú crees que te va a pasar? Que todo lo que es tuyo, que Él dijo que era para ti, va a ser. Por eso tu mayor tesoro es conocerte como Dios te conoce. Cuando tú te conoces como Dios te conoce, ya tú eres propietario de la herencia. Pero mientras tú te conoces como tú siempre te has visto, jamás podrás alcanzar la vida de Dios. Aquel que aprende a conocerse como Dios lo conoce, vive en paz, porque vive en reposo. Él sabe que tiene que hacer todos los días cosas y tomar decisiones y tomar actitudes, pero sus decisiones y sus actitudes están basadas en lo que él una vez aprendió como promesa que Dios iba a hacer a su favor, pero él hoy lo vive recibiendo lo que Dios preparó, y para eso sus decisiones están ligadas al principio de Dios. Él no se mueve fuera del principio porque sabe que fuera del principio no va a estar alimentándose de la carne de Dios, no va a estar ahí en el lugar santo alimentándose de los panes de la presencia de Dios. Aquel que toma sus decisiones basadas en el principio de Dios tiene gozo, tiene paz, da amor y tiene algo que en el mundo no se alcanza: paciencia. Tiene paciencia para vivir cada día a su vez.
cada momento en su momento. En su boca solo está palabras de gratitud y agradecimiento a Dios por lo que está próximo a ver, porque sabe que en su boca hay un milagro, en su boca hay una señal, en su boca hay poder, porque el que está en él es el que está tomando la voluntad, la fuerza para poder hacer. Entonces lo que Jesús necesitó para poder hacer ahora está en nosotros, porque Él que vive en nosotros lo tiene, y si Él lo tiene y vive en nosotros, nosotros lo tenemos. La benignidad, la bondad y la fidelidad. Todo aquel que no se puede mover, sabiendo que la bondad y la misericordia de Dios están todos los días de nuestra vida para nosotros, y que cada día son hechas nuevas, no podrá entender jamás la fidelidad de Dios, que no es más que saber que lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer, y ahí es donde la paciencia va a tomar su forma. Ahí es donde tú vas a ver que de momento tu violencia se va a convertir en mansedumbre. Va a venir la humildad, porque ya tu dependencia no es de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios hace en ti todos los días. Ya la escritura va a dejar de ser mero conocimiento. Ahora se va a convertir en sabiduría de Dios. Porque no es lo que tú conozcas de Cristo, sino lo que Cristo puede hacer en tu mente, con tu conocimiento. Por eso es que la fe ha sido tan inoperable, porque no podemos colocarnos en Él. Y Él está en nosotros, y nosotros no somos capaces de identificarlo, y por eso nos movemos de esa manera. Por eso aquel que se alimenta, como lo hemos venido explicando, de la palabra, pero de la palabra que está siendo comida bajo la presencia del Espíritu Santo, y sabiendo que cuando tú te colocas delante de la Escritura, Jesucristo está sentado al frente tuyo, y que Él tiene la oportunidad de primera mano de comenzar a enseñarte cómo manejar el principio, porque el Espíritu Santo es el puente de comunicación entre Él y nosotros. Entonces comeremos su carne, comeremos su pan, bajo la unción y la protección segura del Espíritu Santo, y cada palabra que nosotros comamos será de olor grato a nuestro Señor. Y ese candelero que está al frente, iluminando la espalda del sacerdote, que está alimentándose de los panes de la presencia, en nosotros simboliza que no solamente la palabra va a ser iluminada a nuestra mente y corazón por el Espíritu de Dios, sino que sobre ese Espíritu Santo está aquel que simboliza el candelero, que tiene el Espíritu del Señor, el Espíritu del Adonai, el Espíritu del Dios Todopoderoso, para poder hacer cualquier cosa. Quiere decir que en la medida en que nosotros estamos disfrutando y deleitándonos, porque estamos comiendo la carne de mi Señor, el pan de vida, la luz de vida, como Él dijo, el Espíritu Santo no solamente tiene en Él la operación que leímos en 1 Corintios 12 y el fruto de Dios en Gálatas 5:22, sino que el Adonai, el Dios Todopoderoso, el Todo Creador, está haciendo que la palabra que tú estás ahora encarnando en tu mente y en tu corazón tenga el poder para poder hacer todo lo que el Adonai, el Creador, el Dios Todopoderoso, el Yo Soy, hace.
Por eso es que ya cuando tú puedes oír y ver lo que Jesús y el Espíritu te están encarnando en ti, cuando tú abres tu boca para hablar, en tu boca hay un milagro, en tu boca hay una señal, en tu boca hay una reconstrucción de una vida, en tu boca hay palabra de salvación, palabra de restauración. ¿Por qué? Hay palabra de conquista, hay palabra de ánimo, hay palabra de paz, hay palabras de gozo, hay palabras de triunfo. ¿Por qué? Porque yo soy el Adonai, el Todopoderoso, el Espíritu del Señor que está en él. Ahora, por cuanto tú estás comiendo con Jesús, bajo la iluminación del Espíritu Santo, Él está en toda plenitud contigo. Esa es la diferencia entre salir a confesar palabra de la Biblia sin saber esta operación. Sin saber que cuando tú estás hablando palabra, por cuanto estuviste ahí sentado con Jesús y el Espíritu, se logró que la palabra se encarnara en ti. Ya no hay lectura de la Biblia, ahora hay meditación y reflexión. Cuando tú meditas cada parágrafo de la Biblia, lo examinas, lo pones delante de ti, Dios cambia cosas dentro de ti y el hombre viejo cada vez será más expulsado lejos de tu presencia. Y dice que reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría. Y él, voy a leerte estos tres, lo voy a leer todo, te lo voy a decir después, porque es que van ligados unos con otros. Son 7 habilidades que presenta el Espíritu de Dios cuando uno está invitándolo a Él a que haga el puente de comunicación entre Jesús el Verbo y nosotros. Es como si tú estuvieras caminando en la Palestina con Jesús y el Señor te estuviera explicando. Y cuando ellos no entendían, que Jesús los llamaba aparte a sus escogidos y les explicaba. Es la misma función. Entonces dice que espíritu de sabiduría 2, espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, de poder 5, de temor 6, y se deleitará en el temor del Señor. Este último es solamente el que yo no voy a cometer error ni pecado por no ofender a mi Dios. Pero los otros 5 restantes tienen que ver con esto. De nada sirve tener espíritu de conocimiento si tú no tienes un espíritu de inteligencia para poder discernir ese conocimiento y mirar para qué sirve, cómo lo utilizas, cómo viene a ti y te cambia cosas. O sea, el conocimiento sin espíritu de inteligencia no va a almacenar en tu sabiduría la posibilidad de que tú te puedas aconsejar a ti mismo y menos aconsejar a otros. En eso hemos fallado. Nos hemos llenado mucho de conocimiento, pero no hemos ampliado nuestra sabiduría. Porque ¿quién es sabio? Sabio es el que después de conocer el conocimiento y reflexionar, actúa de acuerdo al conocimiento. Ahí se hace sabiduría. Tú no eres sabio porque te llenes de conocimiento. No, tú eres sabio cuando el conocimiento comienza a invalidar las partes erróneas de tu vida, porque tú comienzas a actuar de acuerdo al conocimiento que recibiste. Por eso es que toda creencia que no cambie tu actitud, que no cambie tu manera de ser, que no cambie tu moral, que no cambie tu conducta, es una religión.
Si tú estás en la iglesia evangélica y llevas años y esto no sucede en tu vida, pues para ti la Biblia es religión. ¿Duele? Muchísimo. Porque Dios no la creó para hacer religión. Dios la creó para que te cambiara. Para que esto en tu vida modelara la vida de Dios. Para que esto en tu vida fuera un milagro. Esto en tu boca fuera un milagro, perdón. Esto en tu boca produjera una señal. Esto en tu boca produjera cambios. Y esto en tu boca llevara perdón, salvación, aliento, conquista. Pero cuando esto no sucede, entonces la Biblia se convierte en religión. No importa la sigla denominacional que tú tengas. Si la Biblia no transforma tu manera de ser, de pensar y de hacer, tú tienes una religión. Porque ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la palabra de Dios, que es poderosa y potente para hacer nuevas cosas, para crear nuevas cosas, en tu vida no lo hace posible. Y en tu vida no lo hace posible porque tú no le has puesto cuidado. Tus sentidos no están colocados para hacer lo que la Biblia dice. Si tú no estás involucrado todo tu ser bajo el control de Dios, esto se convierte en religión. Igual que cualquier creencia religiosa. Esto se convierte en vida cuando el conocimiento creído, que es la creencia, cambia tu actitud, tu manera de ser, de pensar, de hablar, de conversar, de vivir, de proyectarte, la manera en que piensas, la manera en que en los momentos difíciles tú sabes tomar las decisiones de acuerdo a como Dios las hace. Ahí sí es creer en Dios. De resto, se llama religión. Ahora yo te deseo que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo esté trayendo a tu vida una iluminación sobre su revelación para que cumpla en ti y en todo el que me escuche lo mismo que está haciendo en mi vida y seguirá haciendo, porque es una labor hasta que yo me muera. Los sentidos, la carne, una vez que cae bajo el dominio del Espíritu Santo, comienza a dar vida. Ella no se puede sujetar por sí sola. No puede agradar a Dios siquiera. Pero cuando el Espíritu Santo usa eso en fe, que es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, los sentidos toman un valor importante y ya dejan de ser carnales para ser santificados. Y entonces el templo de Dios brillará. En el nombre de Jesús. Amén y amén.